Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Bienvenidos a Viva el Teatro. El teatro es con el otro, con mis pares y con ustedes. Los invito a compartir mi programa con apasionados y talentosos teatristas. Juntos vamos a entrelazar, descubrir y disfrutar singulares universos para completar con nuestra propia imaginación. Viva el teatro, empieza así. Buenas tardes a todos. Teníamos que empezar con esto, como en el teatro, con el otro y en equipo. Así que bravo, muchachos, y buenas tardes a los oyentes que son nuestro público, y agradecer infinitamente la presencia de Gabriel Chamé Buendía, un artista internacional, director, dramaturgo, docente, investigador teatral, reconocido aquí en el país y en el exterior, con gran singularidad. Bueno, un poeta. ¿Cómo estás? Bien, muy contento, muy feliz con todo lo sucedido. Vamos a Argentina, carajo. Vamos a Argentina. Qué lindo, qué emoción, y es emoción para mí también que estés acá, porque conocer tu camino, la verdad que me llenó de alegría, me impactó. Conocía mucho tuyo, otro no, y es muy atractivo cómo empezaste de chico, así que por favor contanos un poco ese niño que llegó al arte, ¿cómo fue? Es raro explicar eso, nunca se sabe exactamente, pero indudablemente había una correspondencia con el arte muy fuerte. Desde muy chico había una relación con el gusto hacia lo artístico, que por supuesto lo artístico no tenía esa lógica, ese nombre, pero había una imaginación constante, un vuelo constante, un soñar constante y un gran atractivo por el cine desde muy chico. Y todo eso fue madurando hacia un lugar que yo no me imaginaba que iba a ser el humor y sobre todo el teatro. O sea, no me lo podía imaginar, yo pensé que iba a ser mucho más del lado de la foto, del cine, pero no el cine como actor, el cine como director. Es lo que me interesaba a mí. Yo me he formado mucho más en cine que en literatura. Por ejemplo, cuando tenía 9 años veía 3 películas por día. Estaba enloquecido y no me daba cuenta que veía mucho cómico y mucho western spaghetti, por supuesto, como Tarantino. Y ahí te llenaste de imágenes, te impregnaste. Sí, yo tengo una imaginación de imagen, sobre todo. No es tanto literal, no es tanto verbal. Perdón. Y entonces cuando llegó raramente la posibilidad de conectarme con una escuela de mimo, fue muy raro lo que me pasó, porque nunca imaginé que el cuerpo como imagen podía también empezar a interesarme, y enseguida fue como una mecha, se prendió, y tuve la suerte desde muy chico de ya tener la confianza del director de la escuela, Ángel Elizondo, y que me dio la posibilidad de ser su asistente muy rápidamente. En menos de un año ya estaba trabajando en su compañía como asistente, y en menos de 2 años ya estaba actuando en la compañía. Entonces, y esto con 17 años. Entonces es como que, bueno, fue sorprendente, y sobre todas las cosas, tal vez cabe destacar que la locura que vivíamos políticamente, que era la dictadura militar, si bien era un clima de terror, también me permitió estar encerrado en una sala de ensayo. O sea que yo vivía dentro de una sala de ensayo que me parecía más sano y más seguro que estar en la calle. Y eso hizo que aprendiera una disciplina, muy raro. Es como que si el hecho de estar, como no tener ganas de hacer otra cosa más que eso, me permitió
decir, bueno, no voy a estudiar otra cosa, voy a dedicarme a esto. Y bueno, y elegiste tu camino, ¿no? Justamente hablábamos con Sí, hay una Sebastián elección. Blutrach, que a veces no, casi siempre cuando están estas dictaduras se potencia lo opuesto a lo que ellos quieren. Qué interesante el lenguaje de los 80. Contanos, por favor, porque es impresionante eso. Bueno, eso fue como posterior, porque aunque parezca mentira, los 80 reales, los 80 es a partir del 84, digamos, ¿no? Claro. Pero antes había, desde el 78 que yo estuve trabajando, había un mundo muy particular de teatro en Buenos Aires, que era como que no existía este off que surgió en los 84, este off juvenil. Había como una especie de teatro oficial, y nosotros no trabajábamos en salas off, trabajábamos en teatros oficiales, y hacemos espectáculos rarísimos. Ay, sí. Y espectáculos muy vanguardistas, donde, bueno, el picadero, antes que fuese el picadero, o sea, la bomba que se metió al picadero, se supone que es teatro abierto, pero no, fue la compañía argentina de mimo de Elizondo también, porque trabajábamos desnudos, haciendo autohipnosis en escena. Yo me acuerdo que estaba con un slip, tirando fuego por la boca, con una boa de 2 metros y todos en autohipnosis. Y digamos, los militares, o por lo menos los grupos de censores, nos veían o sea, no podían prohibirnos de entrada. Era una cosa rara, decían, bueno, a ver, ¿esto qué es? Está claro que lo vamos a prohibir, pero no entiendo qué vamos a prohibir. No sabemos qué, pero por las dudas. Y después no había nada que fuese ni político, ni tampoco provocativo. Había una inocencia absoluta en lo que hacíamos y sin embargo esa era la mayor fuerza. Y ustedes trabajaban con mucha intensidad de investigación y sin embargo algunos les decían los jóvenes, ¿no? El teatro de los jóvenes. Bueno, pero eso te insisto que fue después. Eso pasó después. Eso pasó ya cuando decidí, muy sorprendente, que a la ruptura de esta compañía fue la democracia. Entonces, a partir de la democracia, como todos estos grupos que estaban en diferentes, nos volvimos como a rejuntar y más como sin el maestro, éramos como todos iguales, ¿no? Perdón. Y ahí aparecimos, claro, esta fuerza, este movimiento juvenil, el off, por así decirlo, que estaba muy mal considerado. Lo que ahora se habla, ay, los 80, qué maravilla, Urdaz Pillet, todo eso estaba mal visto. Todo no. O sea, había mucha crítica y también de los medios artísticos, ¿no? No es que era solamente la prensa. Pero ahora cómo perdura esa genialidad. Sí, pero veamos que nos decía así eso, teatro joven, nos ponían, era horrible. Y sin embargo, bueno, fue un momento para mí más feliz de mi vida, disfrutado, divertido, haciendo teatro, muy profesionalmente, porque teníamos 25 años y una profesión detrás muy fuerte. Entonces podíamos montar espectáculos y podíamos tener una disciplina al mismo tiempo que ser los locos de 25 años. Conta un poquito la experiencia cuando empezaste en la calle, que un poco está vinculado. Bueno, sí, es como la transición entre un mundo y otro, porque cuando terminé con esta compañía de mimo, yo tenía mucha práctica, pues yo trabajaba para ganarme la vida haciendo muchas animaciones de estas tipo rural. Entonces no había calle, pero lo que yo hacía era que estaba 8 horas improvisando en un stand de la rural con marcas de coches, con los juguetes y no sé qué más. Entonces cuando hubo la posibilidad de hacer la calle, para mí fue muy fluido, porque dije, si yo estoy 8 horas improvisando en la rural, puedo estar 3 horas improvisando en la Plaza de Francia, en Plaza Francia también, pero sobre todo en Villa Gesell, que fue el lugar donde empezó el teatro de calle, en el verano del 83 o 84. Y fue muy singular porque fue una cosa muy social. O sea, lo que pasaba era un hecho de expresividad de la gente que se permitía reírse públicamente y hacerlos participar en masas haciendo locuras, y todo el mundo muy feliz. Y la verdad que fue muy lindo eso. Y después yo abandoné la calle porque el Club del Clown, que fue la compañía que, digamos, empezamos la calle para poder como entrenarnos, pero enseguida encontramos la posibilidad de hacer teatro en el teatro y nos interesaba mucho eso. Y tomamos el Paracultural, Cemento y sobre todo el Ricardo Rojas, que fuimos nosotros los que abrimos un poco, le sacamos las ratas de abajo del escenario. Una maravilla. Mientras toses un poquito y tomas agua, déjame que diga que después vamos a tener en nota telefónica nada menos que a Betty Gambartes, una enorme artista también, y a Anaí
Ribeiro, que es docente, dramaturga, directora, autora, guionista, y está haciendo un camino muy, muy interesante y nos va a hablar de una obra que del teatro off pasa al comercial, como va a pasar un poco con Otelo, vamos a hablar después. Y recordarles que si tienen ganas de comer rico y a buen precio, vayan a Ambrosio. ¿Conoces a Ambrosio? Sí, claro que no. ¿Cómo no? En Guardia Vieja 3552, en la zona del Abasto. ¿Qué influencia tuvieron tus padres en estas cosas que nos estás contando? Mis padres eran como los clásicos New Age, yo diría, ¿no? Los clásicos que en los 50 estaban interesados en la política, ¿no? De la izquierda, y de ahí a la literatura, y de ahí al cine. Entonces había toda una cosa de inculcar, son como es como pre-hipismo. O sea, que no eran hippies, pero eran pre-hippies, o sea, que eran innovadores. New Age. Yo le llamo eso, estaban con los pantalones bombilla, los anteojos negros, pelo corto, era como muy... Y bueno, trabajadores, normal, clase media, pero un gran amor. Bueno, la típica clase media argentina con amor al arte, ¿no? Que necesita de la... Y bueno, y me llevaban a todas partes, qué sé yo, me llevaba a ver todo. Y yo, bueno, y eso influye, y un día... Además vos te nutrís con muchas artes, no solamente con el cine. ¿Qué es lo que te atrapa y cómo fusionás? ¿Dónde aparece eso cuando empezás a crear un proyecto? ¿Cómo es esa historia? Bueno, no hay un orden preciso, pero lo que sí es que para mí a veces que ser artista específico de algo, como por ejemplo en mi caso, que el trabajo del clown, el payaso es muy particular y muy fuerte, para mí no se puede reducir solamente a eso, que ya de por sí tendrías uno que estudiar mucho de eso, porque quiero decir, si uno quiere estudiar el arte del payaso, puede estudiar, ahora que hay YouTube, puede estudiar infinitamente viendo gente increíble de otra época. Pero sobre todo las cosas que yo creo que el arte influye constantemente a través, si bien pinto, no me dediqué a la pintura, y si bien soy músico, no me dedico a la música, pero todas esas cosas las hago y me influyen, e influyen netamente en mi visión de mi trabajo artístico de escena. Quiero decir que a través del concepto musical tal vez ya se me abre un imaginario determinado, y ni hablar de un concepto visual. Además, el clown tiene una dramaturgia muy particular, con tempos escénicos. Bueno, nos vas a contar dentro de un ratito acerca de esto. Vamos a pasar un tema musical y después la nota con Betty Gambartes para poder continuar aquí, que estamos muy bien. Bueno, muchas gracias. El duende de tu sonche bandoneón se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Oh, che, bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, cinchando en la tormenta de un querer, y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor
que obliga a recordar si el alma está en Orsay, che bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Oh, che, bandoneón. Hola, buenas tardes. Betty Gambartes, reconocida directora de teatro, de ópera, guionista, premiada, ha hecho espectáculos, docente también, espectáculos que se recuerdan tanto: Arráncame la vida, Mansi, La vida en Orsay, la ópera de 3 centavos, por decir algunos, premiada, nominada, Un gran camino. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola, y mirá cómo me recibí Bueno, con Homero Mansi Troilo, qué maravilla, qué bandoneón. claro. Bueno, antes de ir a quién es Clara Vick, que me encantó, contanos un poquito cómo empezó tu vínculo con el arte, tu papá pintor, la música, la literatura que tanto te atrapó, leías de chica obras de teatro. Y después llegaste acá a Buenos Aires y te fuiste al Colón. Y me impactó esto que respondiste cuando te preguntaron ¿por qué quieres estudiar ópera? Porque quiero llevar la ópera a lugares no convencionales, por ejemplo, en el patio de mi casa. Sí, yo en realidad contesté un poco más fuerte cuando me hacen esa pregunta, porque yo digo, porque quiero hacer ópera, sí, en lugares no convencionales. Pero yo recuerdo que le dije, porque quiero hacer ópera en el patio de mi casa. Primero, como que el patio de mi casa era un lugar onírico, ¿no? Lleno de ensueños, de vida. Pero con eso quería decir fundamentalmente de llevarlo a todo el mundo, de hacerlo popular. Eso quería decir. Y bueno, intento. Contanos tu casa, tu infancia y el arte. Mi infancia es Rosario y sigue mi alma estando en Rosario. Imagínate que después de ayer, yo, al igual que Troilo, siempre digo que si nunca me fui, siempre estoy yendo, siempre estoy llegando. Cosa que siempre mi hijo me dice, pero mamá, como diciendo que tenés tantísimos más años en Buenos Aires que en Rosario. Bueno, tantísimos no, pero sí. Ya digamos que tengo repartida la vida entre las dos ciudades. Mi infancia fue un lugar muy mágico, porque tenía un padre que nos mantenía a mi hermano Hugo y a mí en un mundo onírico de cuentos. A mí me costó bastante salir de ese mundo en donde suponía que sí existía el enanito de la cara verde y que si yo me iba al fondo de mi casa y lo buscaba entre el césped lo iba a encontrar, o si golpeaba un árbol seguramente que iba a salir. Bueno, esa fue un poco mi infancia. Decía el nombre de tu papá. ¿Cómo? El nombre de tu papá. Leonidas Gambartes. Leonidas, sí. Que en realidad era Leo, ¿no? Fíjate, hoy también veo esa connotación. Él incluso firma sus primeras obras como Leo Gambartes, pero cuando tenía 20 y pico de años. Después ya solo firma Gambartes, pero sus amigos y todo el mundo le decía Leo. Mi madre le decía Leo. Así que. ¿Y tu mamá te acercó a la música? Mi madre era de esos talentos musicales que yo siempre admiré y que nunca llegué a tener el talento musical de ella. Dice que en realidad los talentos se dividen, son diferentes inteligencias, diferentes abordajes, como uno llega.
hay infinidad de diferentes pianistas o músicos. Es que vos Pero tenés mi un madre poco de cada arte, talento un Sí. poco de cada uno. Y sí, mi madre muy chiquita me puso en el piano a los 5 años, ¿no? Yo iba caminando hasta la casa de mi profesor de piano y volvía donde la hermana de mi madre porque no tenía piano en ese primer momento. Hasta que después me compran un piano que se llama Corot. Y me acuerdo, mira lo que te voy a contar, que vino de Raco, el pianista de Raco a mi casa y dijo, mirando ese piano, que creo que era nacional, era un piano bastante berretón, me parece. Y dijo, y claro, en la casa de un pintor, ¿qué otro piano puede haber que no sea un Corot, ¿no? Aludiendo al pintor nombre francés. Bueno, no, y después ya empecé a estudiar piano y la música siempre estuvo en mi camino. ¿Y hasta, cuando bueno, llegás hasta hoy. acá a Buenos Aires, al Colón? Bueno, yo vengo a Buenos Aires porque en realidad me enamoro y me caso con Gregorio Gordon. Y bueno, tenía como que conjugar mi vida con todas estas cosas que sabía, ¿no? Había sido, porque dejo en un momento de ser pianista profesional, o sea, de hacer una carrera, y digo, ¿y ahora qué hago? Y ahí surge la idea, leyendo diferentes obras. Me acuerdo que leía un libro de Margarita Ballman, que fue una famosa regisseur, y bueno, estudio para ingresar al Colón. E ingresé con esta frase que polémica para hacer ópera en el patio de mi casa. E hice la carrera y de ahí, bueno, estas búsquedas en donde yo tuve la necesidad de comenzar a hacer obras en realidad mías, no me conformaba la puesta en escena, sino que yo quería contar un cuento, quería contar algo. Háblanos de Clara Wieck, de este cuento hermoso, esta exquisita puesta minimalista, donde todo está cuidado, donde el vestuario, la escenografía, es dramaturgia. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso, sí. Bueno, ese proceso fue un poco como todos, como los que estoy atravesando ahora. En realidad surge de mi encuentro con otro rosarino. Dice que hoy estamos rindiendo el homenaje a Rosario, ¿no? Sí. Que es Eduardo Delgado, el pianista Eduardo Delgado, gran pianista que se va muy joven de Rosario a Europa a estudiar y que fundamentalmente vive en el mundo, pero bueno, tiene su casa en California y acá. Y conversando con él, en donde él tenía la inquietud también de no hacer algo absolutamente solista, comienzo a conversar con él en cómo llevar, yo tenía esa intención, la música clásica a ámbitos no convencionales, a otro tipo de público, acercarla a otro tipo de público. Y ahí surge, bueno, yo propongo a Diego Vila, digo, ¿cómo armamos algo con Eduardo, que es un pianista maravilloso y que sabíamos que la cantidad de repertorio que él maneja? Le digo, y bueno, hagamos sobre el famoso trío, le digo. Para Diego Vila, decirle famoso trío era algo obvio, o sea, era Schumann, Brahms y Clara. Y ahí comenzamos a estudiar larguísimas investigaciones. Vamos a aclarar que es una bioficcionada. Sí, viste, nos pasa un poco lo mismo que con Mansi, que la gente cree que, o con Discepolo, que eso es, pero está ficcionalizado. Digo... Y nos dan lugar a completar con nuestra propia imaginación ustedes. ¿Cómo? Perdón. No que nos dan lugar a completar con nuestra propia imaginación. Ah, claro. Eso debe ser siempre para mí así, ¿no? Es un diálogo entre lo que pasa en la escena y el espectador, si no, no es rico. Uno dialoga mientras observa, piensa, deduce, y es ese hermoso diálogo que fluye entre el escenario y el público que hace que una obra viva y vibre.
es muy atractivo esta elección que aparece Clara Vick, como que la traes del pasado y viene acá al presente y se presenta, hoy es mi cumpleaños, les voy a contar mi historia. Contanos la historia que aparece, lo que puedas, lo que se pueda decir. Sí, porque en realidad Clara decide ese día algo que por supuesto nunca decidió en vida, sino que hizo todo lo contrario. Clara se preocupó, tanto Clara como Brahms, de quemar las principales cartas en el periodo más ardiente, por decirlo de alguna forma, de su relación. Se preocuparon en que estas cartas no existieran. En el caso de Brahms le dice a ella: yo no tengo hijos y temo quién pueda hacerse cargo cuando yo no esté de estas cartas, y decide quemarlas. Y le dice: vos tenés hijos. Clara tenía 8 hijos y bueno, no los 8 la sobreviven, inclusive se mueren 2 en vida de Clara, ¿no? 3, porque había uno pequeño. Sí. Y bueno, por supuesto sus hijas fueron gran custodias de la vida de Clara póstuma. Y bueno, es esa hermosísima relación que Clara establece con Brahms y el gran amor de su vida, que es Schumann, con una relación tan difícil, tan dura, porque son pocos años de felicidad, son 16 años de felicidad conjunta, y él tiene que entrar, incluso por propia voluntad, en una casa de salud, por llamarlo piadosamente, ¿no? El asilo de Endenich. Pero no sale. Betty, esta Clara Vick, talentosa, ensombrecida, aparece aquí mucho el tema del machismo. Es una obra muy actual y en este caso su enfrentamiento con el padre. Es un enfrentamiento en realidad no solo con el padre, por supuesto, gran enfrentamiento, no, pero digo como obra. Como obra sí, por supuesto, su vida fue un enfrentamiento con el padre que le dolía mucho, porque el padre es quien la forma, pero para lograr su independencia y casarse con Schumann, a quien el padre no lo valoraba. Es feminista en el sentido de que Clara toma las riendas de su vida y tiene una... Clara se convierte en una rockstar. Sí. Clara era infinitamente admirada, por supuesto, muchísimo más que Schumann y Brahms, no del último Brahms, pero sí de Schumann. Y Clara elige inclusive su carrera y la difusión de la música sobre lo que se podría llamar las tareas del hogar, por llamarlo de alguna forma. Y también cuando Clara, obviamente en la ficción, decide venir y decir, bueno, hoy les voy a contar quién soy, lo hace porque lo hace en la ficción, vuelvo a decir. Clara se dedicó a borrar toda documentos que de alguna forma no la dejaste bien parada frente a la historia, pero en la obra decide venir a contarlo porque de Clara se habla muy mal aún hoy. Sí, así es, ella tiene que poner las cartas sobre la mesa y me parece un acierto muy interesante esto que es común en tus espectáculos, en donde no mostrás a un artista que baja los brazos, sino todo lo contrario. Contanos un poquito de esto y si sigue Clara, porque tenemos aquí en el estudio otro gran artista y tenemos que ir terminando la nota. Sí, claro. Clara no sigue, Clara sigue hasta el 31 de diciembre en una filmación muy hermosa que se hizo para Vivamos Cultura. O sea, uno entra a Vivamos Cultura, ahí entra el Teatro San Martín y ahí está Clara Vick. Por lo menos por este año que vamos a iniciar el 23, Clara no sigue, pero quizás en algún futuro volvamos a darle vida aquí. Bueno, y esto que comentábamos recién, que ella
levanta los brazos y sigue adelante a pesar de todas las dificultades que le tocaron pasar. Sí, por eso, sí, es la gran resiliencia de Clara. Clara avanza a pesar del dolor, de la pérdida de sus hijos, pero ¿por qué? Porque Clara, al igual que como terminamos Mansi o como terminamos Discépolo, no muere, porque tiene algo muy importante, que es la vocación, que es el entusiasmo por el arte. El deseo de dar vida y hacer. Exactamente. Y eso es lo que mantiene vivo a aquellos que tenemos la suerte de tener una vocación, que a pesar de lo que todos nos pasa en la vida, seguimos adelante con ese entusiasmo y esa ilusión. Bueno, muchas gracias, Betty, por favor. compartir también, Betty Gambartes, tu entusiasmo, tu creatividad y tu talento. Que tengas Gracias. una tarde hermosa. Gracias, queridísima. Chao, muchas gracias. Un beso grande. Un beso Chao. grande. Bueno, seguimos acá con Gabriel Chamé Buendía, que nos va a hablar sobre la dramaturgia del clown. Y recordarles que no se pierdan ir a Ambrosio, vayan a festejar allí esta Argentina campeón en Guardia Vieja 3552, al lado del Teatro Beckett. Comidas deliciosas y a muy buenos precios, buenísimos. Gabriel, ¿nos contás lo de la dramaturgia en el clown? Bueno, es muy amplio, ¿no? Pero digamos que lógicamente es un trabajo que necesita una dramaturgia. Entonces es muy particular, no es una dramaturgia de teatro de texto, es una dramaturgia donde además del texto, porque no hay ningún problema con la palabra, sino que también hay una dramaturgia de acción, una dramaturgia sobre todo de gag visual, de gag cómico. Entonces, bueno, es muy particular. No es lo mismo una dramaturgia de una película, por ejemplo, con Marlon Brando, donde uno ve un tipo de dramaturgia. No hablo de drama o comedia, estoy hablando simplemente de tipo de dramaturgia, que ver la dramaturgia de una película de Chaplin. O sea que si bien Chaplin es bastante realista y también nos cuenta una historia bastante, lo que es real, que uno cuenta la historia con una psicología y el otro cuenta una historia con acciones lúdicas, ¿no? Con gags, con números. Otelo, una obra que venís haciendo hace mucho, con increíble éxito, primero en la carpintería, después en Caras y Caretas, y ahora se van al teatro comercial. Contanos cómo fue en un principio ese proceso, porque la obra es inmensa de Shakespeare, tuviste que adaptarla. ¿Qué les propusiste a los actores para empezar a construir poética? ¿Qué querías respetar y con qué podían empezar a jugar? Sí, pero también vale aclarar que Otelo no es que estuvo en el Teatro Off y ya está. O sea que Otelo no es que no, estuvo de gira internacional 5 temporadas en España, en salas de 500, 600 localidades, de 1000 localidades, gira por toda América Latina, Francia incluido, toda América Latina, en salas de 2000 plazas. O sea que es una obra que el formato, por decir off, tiene que ver con la calidad de producción, pero no con respecto a la exposición en qué tipo de sala. Eso lo digo porque me parece que es importante, porque y cambian los ritmos, tenés porque que hay adaptar. algo como acá muy marcado, ¿no? Es off, es comercial, y yo la verdad que no veo nada Es de eso. arte, Yo no, la verdad que no veo nada de eso. Lo que veo es la posibilidad de acceder a un público Así y abrir es. corrientes de públicos diferentes. Bueno, tiene que ver con cómo plantear una investigación con respecto al teatro. Quiere decir, como la gente ve muy separada, sobre todo los artistas ven muy separado el teatro del payaso, como si fuese una cosa separada. Y sinceramente, el clown es parte de una actividad teatral. Quiero decir que siempre lo fue. Lo que lo que nos de pasa antaño. de antaño. Entonces lo que nos pasa ahora es como que si no es una obra con una psicología determinada, no es teatro, ¿no? Algo así, como que es de chistes. Bueno, eso es problema de quien lo piensa. Bueno, pero ni Sí. problema Sí. ni no problema, simplemente la gente piensa a veces así y yo Sí. pienso que están equivocados. Entonces, lo que yo hace mucho tiempo planteo es, y hace mucho, Otelo es como una consecuencia de muchas investigaciones paralelas que hice, porque no es la primera obra de Shakespeare que hago, he hecho como 6, 7 obras de Shakespeare Sí. antes de Otelo.
Perdón, una vez más. Y vas a hacer también en el San Martín porque estás voy a hacer otra programado más. medida por medida en el San Martín. Sí, porque yo en un momento me dije, o sea, yo vengo del mimo hacia el clown, del clown hacia el teatro, y todo está unido para mí, todo está en conexión. Me gusta un teatro más lúdico, me gusta un teatro más físico, me gusta un teatro donde la actividad corporal y la visión poética y no narrativa es lo que me atrae a mí más. Pero cuando hago un Shakespeare tengo la posibilidad de hacer algo narrativo, quiere decir, hay una obra de teatro que cuenta una historia muy determinada. Entonces, para mí el desafío está en cómo llevar una obra de Shakespeare, primero, de cómo un texto se puede convertir con actores que están entrenados en el arte del clown, del payaso, o la payasa, y sin embargo poder contar la historia tranquilamente y con una doble visión, una visión que tiene que ver con el texto y otra visión que tiene que ver con el juego. Vos les pediste que estuviera primero el personaje y el clown atrás. ¿Qué les propusiste para empezar a jugar, a improvisar? ¿Qué querías que No, que en general yo con la gente que trabajo ya conozco un poco el tipo de humor, histrionía, payaso, payasa que tienen. ¿Qué singularidad tiene cada uno? Sí, porque además soy profesor, entonces como muchas veces pasan por mis clases, entonces los descubro y digo, entonces ya como que lo tengo, ya hay un casting hecho. Y después me digo, esta actriz, este actor, es interesante con la histrionía que tiene, cómica, para este personaje. Entonces lo digo, estaría interesante que haga esto. Entonces, por supuesto, lo que hay que investigar es más el personaje. El payaso es algo que se tiene, es un entrenamiento el payaso, no es un personaje que está de paso, es un personaje para toda la vida. Claro. Es un personaje que vos podés repetir toda tu vida. Y si no lo entendemos, veamos a Chaplin, Keaton, claro, el Gordo y el Flaco, etcétera, que lo han hecho toda su vida y no por haberlo hecho toda su vida es menor como arte, al contrario, es más profundo. No, porque puede estar mal visto, ¿no? Lo hizo toda su vida, ¿no? Hay algo de eso. En todo caso, hay algo ahí donde la investigación, y en este particular de Otelo, hay algo más fuerte todavía que es la relación entre comedia y tragedia. Quiere decir que indudablemente yo trabajo con humor, pero es un hecho trágico. Entonces, como que las tensiones dramáticas de lo trágico las puedo utilizar para el humor. Y hay momentos donde dejo el humor y voy derecho a lo horriblemente trágico, que tiene que ver con la muerte de Desdémona, ¿no? Con el asesinato de una mujer. Entonces, con la injusticia del hecho. Entonces me parece que hay momentos que está bueno también soltar el humor para que haya también un cambio energético, rítmico dentro de la obra, para que la gente se despierte ante lo que está pasando. Y no por eso no volver a hacerlos reír. Quiero decir, reír no es algo, para mí la risa no es algo vacío, para mí la risa es inteligencia humana, quiero decir, es la capacidad de entender las cosas de otra manera. La elección de los objetos tiene mucho cuidado también y tiene que ver con ese tempo, ritmo. Contanos un poquito acerca de esto. El objeto dentro del universo del payaso es algo también que está en la tradición. O sea, siempre vemos un payaso con una maleta, con un coche que entra y explota, no sé. O sea que toda la vida, entonces la relación con el objeto no es una relación simbólica donde la escenografía se ve, hay una silla, entonces la persona se siente y charla en una mesa, como estamos vos y yo ahora, sino que en el mundo del payaso, esta silla y esta mesa serían utilizadas para algo determinado en función del conflicto dramático. Algo pasaría con esta silla, algo pasaría con esta mesa. Entonces, no es algo que... No nada es algo está que, porque sí, como nada, nunca. Protagoniza, el objeto sí. Protagoniza como un actor, protagoniza. Y da un mundo lúdico, imaginativo, que es el que tienen los niños, ¿no? Claro. Yo pienso igual que vos con respecto a que esta división de teatro off, independiente, comercial, sí, seguramente el cambiar de escenarios e instalar ese universo en diferentes escenarios, tuviste que ajustar cosas que tienen que ver, pregunto, ¿no? A ver cómo es para esto. nada, para nada. No, Yo confío en la inteligencia del público, Yo confío que no hay que tratarlos de idiotas. No nos subestimas. No, yo no creo que nadie es idiota, al contrario, si vos al contrario le exigís una atención y una... Otelo demanda una atención inmensa, imagínate, empiezan diciendo texto de Shakespeare, que decís, pará, ¿qué están diciendo?
O sea que hay que meterse en el texto, yo los obligo a Claro, hay meterse. que instalar eso. O sea, es como escuchar a Spinetta. O sea, primero el primer día que escuchás el tema de Spinetta no lo terminás de entender del todo y después no podés dejar de escucharlo. Después te desmayás 2 veces Exacto. escuchándolo. Algo de eso pasa, mismo con Charlie. Quiere decir que, no, yo creo que, a ver, estamos en un país muy particular. Entonces yo entiendo que pesa mucho lo económico, lo comercial. Off tiene que ver con sistemas económicos, tiene que ver con algo cuesta esto y algo cuesta mucho menos y se accede más a una posibilidad económica o no se accede a una posibilidad económica. También es real que en el off se investiga más porque no está la demanda económica y hay una tendencia en lo comercial a que se investigue menos y que todo sea mucho más directo para llegar mejor al bolsillo del espectador. Pero las calidades pueden ser muy altas en uno u en otro. Claro. O sea que yo no estoy, o sea, yo creo que hay grandes artistas en todas y que lo importante es eso y después es la posibilidad de comunicación. Te digo que no porque Otelo la he hecho en Francia y la he subtitulado y por supuesto que tengo que cambiar algún chiste, pero algún chiste, pero nada más. O sea, un chiste tal vez porque si no lo van a entender. Que la historia se cuenta a través de la esas historia se acciones cuenta del y la cuerpo. gente, si vos haces una buena subtitulado, porque es mucho texto para estar traduciendo, la gente lo entiende todo, vas a tiempo y en España ha sido éxito la obra y en América Latina ni hablar. Y no somos la misma cultura, tenemos cultura diferente. Claro. Cuando viene una obra venezolana aquí o colombiana y hacen un chiste en colombiano, no lo entendemos. Entonces, pero quiere decir, nos encanta ese acento, nos encanta algo que nos están contando desde el punto de vista cultural de ellos y algo pasa eso con Otelo, que es una obra universal con una cultura argentina. Porque cuando hay una poética muy bien construida, se recibe, se respira, el espectador pone en funcionamiento hasta sin saberlo todos sus sentidos también y comparte eso y lo puede vivir. Decinos cuándo van a arrancar en el Metropolitan y después hace referencia a esta propuesta que te han hecho de formar parte del San Martín para el 2023. Sí, una hermosa propuesta. Bueno, pero con Otelo, maravillosamente, 10 años en cartel, 10 años que el público sigue apareciendo más y más y más y más, el público no se agota, y vamos al Teatro Metropolitan. En este caso, hacía muchos años que el Metropolitan, de la mano de John, no me acuerdo su apellido nunca, bueno, no importa. No importa. Que es el jefe señor del Metropolitan, el señor jefe del Metropolitan, que tiene muchas ganas que hagamos algo juntos y se dio, o sea que este año se dio, que muy feliz, un buen desafío y sobre todo las ganas de renovar público, ¿no? Y ojalá que así sea y que pase y que sigan estos de 10 a 11 años. Y por otro lado, el Teatro San Martín hace muchos años que no me convoca y me convocó esta vez. La verdad, yo muy feliz. La propuesta fue muy, muy abierta, muy libre. Me han dado toda la libertad del mundo. No hay ninguna condición. Y voy a hacer otro Shakespeare con actores no conocidos que me encanta, pero muy talentosos. O sea, gente que justamente... esto lo que hizo Scalone. Gente que uno decía, ¿y este de dónde salió? Y bueno, son buenísimos. Uno tiene que buscarlos. No son conocidos, pues se hacen conocidos. Y va a ser Medida por Medida, que es una obra muy interesante de Shakespeare, que toca un tema muy bravo. Muy profundo, sí. Muy bravo, muy actual, que es el abuso político y sexual de poder. Muy fuerte. Conocemos esa historia y va a ser sumamente atractivo verlo. Temazo, como Shakespeare puede trabajar esto hace 450 años atrás. Y que tenga tanta actualidad. Y está diciendo lo que está pasando constantemente, que es esta cosa de las contradicciones humanas, ¿no? Las grandes contradicciones humanas, las grandes pasiones y las grandes contradicciones y nuestro aspecto trágico de la vida. Y todo eso, a mí me gusta mucho trabajarlo con humor y no por eso burlarme del tema, sino que al revés, claro. Tener un pensamiento sobre ese tema y por supuesto que uno está en contra, pero lo que quiero decir es, lo que es interesante es ver todas las contradicciones que aparecen adentro de esto, ¿no? Sí, el teatro sin contradicciones, imposible, qué bueno y qué fuerte. Y el humor con el riesgo del humor, ¿no? Porque son temas muy delicados y el humor se mete en lugares, hay mucho prejuicio con el humor en estas épocas y yo creo que el humor nos salva a todos, el humor es el catalizador de nuestra inteligencia, sí. El humor nos permite ser menos intolerantes, ¿no? Y tocar temas que por ahí, si no fueran con humor,
uno se corre un poco. Es al revés, el humor muchas veces es el límite. La gente dice, no, esto no nos podemos reír de esto. Y sin embargo, el humor puede reírse de cosas y es el que puede modificar, cambiar cosas. Así es. Vamos a ir a un mensajito que nos va a dar, vos lo conocés, Alfredo Martín, presidente de ABDEA. Sí, claro. A ver, te escuchamos, Alfredo, gracias. ABDEA es la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica de la Argentina. Esta asociación agrupa a directoras y directores escénicos de todo el país y tiene dos objetivos. Por un lado, visibilizar la tarea específica de la dirección y por otro, lograr que se reconozcan a los directores escénicos como autores de la puesta en escena. Convocamos a todos los directores y directoras a asociarse ingresando a www.abdea.com.ar para llenar los requisitos y poder integrar nuestra asociación. Los esperamos. Gracias, Alfredo. Y mientras nuestro excelente operador Hernán se comunica con Anaí Ribeiro, seguimos acá con Chamé, con Gabriel, que es un lujo. ¿Te gusta también mucho el melodrama? Por supuesto. A mí me gusta hacer reír, me gusta hacer llorar, por supuesto. Si no hay tensiones dramáticas altas, nos aburrimos. No hay nada como ser feliz a través de emociones. Ya vimos lo que pasó ayer, ¿no? O sea, sí. Fue lo más teatral, lo más emocionante. Sí, el drama, tuvimos 70 minutos felices y después estuvimos sufriendo como locos. Esto es una gran obra de teatro, es un guión increíble. Es un guión increíble. Y la justicia triunfó. Me pareció sumamente rico lo que te escuché decir con respecto al bufón. También. Lo que se permite. Y en Shakespeare está mucho. ¿Querés decir algo? Bueno, y el bufón también, un sentido del humor muy sagaz, el sentido del humor de burla de la vida. O sea, lo que nos cuesta mucho aceptar en estas épocas que tenemos mucho prejuicio en relación a lo que se debe o lo que no se debe, a lo políticamente correcto. Y el bufón es lo antipolíticamente correcto, es el quien dice las cosas que nadie dice, con un sentido del humor, y que se puede burlar de las cosas y que es muy sano porque nos hace repensar las cosas. Y además el bufón antiguamente es el concepto del monstruo y no del concepto del el bello. Entonces el monstruo puede decir cosas que los normales no podemos decir. Hay una ironía de la vida, ¿no? Pero bueno, es un personaje que yo amo y que si bien no he hecho espectáculos directamente de bufón, en todas mis obras hay un aspecto bufón, hay un aspecto sarcástico, hay un aspecto de burla al mundo y sobre todo burlarnos de nosotros mismos, ¿no? De reírnos de lo serio que somos y de los problemas que tenemos. Y ya empezaste a imaginar y empezaron imágenes a habitarte con respecto a Medida por Medida, ¿o es todo muy secreto? No, por supuesto, todo el tiempo estoy ahí. No parás. No paro, es una cosa que perdón, que todo el tiempo estoy ahí con eso. Sí, más bien. No, es y bueno, y también estoy desesperado queriendo saber más. Que ya no sé, bueno, pero lo sabré en los ensayos. Claro, en los ensayos. Tenemos en línea a Anaí Ribeiro, actriz, autora, docente, productora, muy talentosa. Tiene en su haber muchas obras puestas como directora, como actriz. Y como nos queda poco tiempo, yo quiero compartir con ustedes, con el diálogo con ella, esta obra hermosa, con mucha singularidad en la puesta. A ver, contanos acerca de Brotherhood. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo anda tu nena? Bien, un poquito mejor. Estuvo con fiebre anoche, por eso no pude ir hoy a estar con vos en el estudio. Te pido disculpas. Estás aquí. Sí, de alguna manera quería cumplir con tu invitación, así que muchas gracias. Y me alegro que esté mejor. Contanos acerca de esta obra y una apuesta sumamente atractiva. Contalo vos mejor de qué va la historia. Bueno, Brotherhood es la historia de 7 hermanos en el periodo en que los papás empiezan a estar más grandes, a tener que ser cuidados por los hijos. Y la obra habla un poco de eso, de lo que sucede entre los lazos de hermandad
cuando el centro neurálgico de la familia, que son los padres, empieza ya a no ser el centro, cuáles son las relaciones que tienen, cómo... Tengo un eco, me estoy escuchando y me cuesta un poco concentrarme. Entonces, de eso habla la obra, ¿no? ¿Qué pasa entre ellos? ¿Cuáles son los lazos verdaderos que se gestaron en la infancia? ¿Cómo son los roles? ¿Cuáles son los roles que cada uno tiene, que a cada uno le impusieron? ¿O cuáles son los roles que deciden no tomar? Un poco habla de eso la obra, ¿no? Sí, la premisa de con ser la que la obra se escribió es qué pasa con los lazos de hermandad cuando llega la orfandad. Claro, de cuidadores, de ser cuidados a ser cuidadores. Tal cual, sí. Y cada hermano vivió esa familia y esos vínculos con los padres de manera diferente y se encuentran aquí y ahora. Claro, sí, totalmente, porque son 7 hijos que si bien tuvieron los mismos padres, tuvieron 7 infancias completamente diferentes. La percepción de cada uno, del padre, de la madre, de la relación con los hermanos y la propia, es muy particular y muy personal, y en general, somos 2 hermanos, digo, no necesitamos ser 7, vivimos y percibimos de manera diferente lo que nos pasa en la niñez. Decinos por qué, bueno, una pregunta que se suele hacer, ¿no? ¿Por qué gusta tanto la obra? ¿Por qué empatiza? ¿Y cuándo estrenan en la calle Corrientes? Porque ya nos queda poquitísimo tiempo, así que esperemos que puedas venir acá al piso. Te escuchamos, Anaí. Mira, la obra lo que tiene es que nos atraviesa a todos, digo, es una situación por la que todos vamos a pasar en algún momento, y hay mucha gente que lo está pasando, lo vemos en el público, que hay gente que la ha visto hasta 3 veces, 4, ha traído gente, ha traído a sus hermanos, ha traído a sus padres. Me parece que tiene algo que no es necesario que la vea alguien de más de 40, porque los adolescentes se enganchan un montón con la obra, desde la temática y la tecnología que tiene la obra, la visual que tiene la obra. Es una obra que tiene mucho ritmo, que está abordada desde el humor, que tiene unas proyecciones de mapping, video, animación. Entonces, hay algo de lo que sucede en lo que cualquiera se puede ver reflejado, y si no se ve reflejado, conoce un amigo, puede ver a su hermano, se puede ver a sí mismo. Digo, es un tema que no caduca, ¿no? Digo, los padres envejecen y los hijos tenemos que empezar a hacernos cargo, y es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Decinos, Anaí, el elenco, porque ya tenemos que cerrar, nos van a sacar del aire el elenco, y cuándo estrenan en calle Corrientes. Bueno, el elenco está Julia Funari, María Forni, Mariano Sacco, Bárbara Magnemer, Carlos Marcero, Ingrid Molles y Sebastián Femeña. Producen Antonella Stravoni y Carla Fontao, y vamos a estrenar en calle Corrientes, en el Teatro Metropolitan, el jueves 2 de febrero a las 20 horas durante 7 jueves. Bueno, no se pierdan esta obra, yo la vi. Felicitar a los actores y la dirección, porque tiene un proceso creativo sumamente interesante. Actores sentados en una silla, y tiene un ritmo y una velocidad que agárrate, Catalina, diría mi abuela. Gracias, Anaí. Nos vemos pronto. Vos, un Gaby. abrazo. Te mando un abrazo grande. Gracias. Gabriel, nos vamos a despedir. Gracias. Muchas gracias también. Un beso a toda la audiencia. Gracias. Gracias a vos, y nos despedimos con la canción del Mundial, que el que escribió la letra es sobrino mío. Bueno, ahora hay una nueva, ojo. Ojo, ¿hay una nueva? Acaba de salir. Ah, bueno, la vamos a escuchar. Vamos con ese tema. Gracias a los oyentes. En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar.